Amables televidentes, agradecido, encantado, feliz de arrancar el Telematutino 11 y contar con ese público inteligente. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, muy buenos días República Dominicana. Comienza Telematutino 11, estamos ya a mitad de semana, miércoles 26 de junio y como siempre un gran privilegio, un honor que nos permitan estar con ustedes a esta hora del día. Pasando revista de cómo va el país, de los temas importantes que gravitan y que tenemos pendiente por discutir, por conocer, por resolver. Así que les damos la bienvenida, como siempre vamos a hablar de esos temas en nuestros comentarios. También hoy tenemos la participación del doctor Juan Yadó, quien es un consultor y experto en turismo. Y en una segunda participación nos acompañará el doctor Alberto Díaz, quien es Máster Neurocoaching, que nos va a hablar de un taller sobre liderazgo y transformación Power Young. Así que ya ustedes saben, este es el contenido, la invitación como siempre está hecha. Bienvenidos. Bueno, pues en el día de ayer llegó el primer contingente de 400 soldados de Kenia, Haití. Se supone que son 1000. A eso se van a sumar algunos cientos de Chad, de Benín, de Bangladesh, de las Bahamas, de Barbados. Pero no creo que pasen de 2000. Para mí es una tropa pequeña, tomando en consideración la capacidad de movilidad y el armamento que disponen las bandas haitianas. Yo imagino que aparte del apoyo financiero, los Estados Unidos le van a dar apoyo estratégico, qué sé yo, vía satélite, vía drones. Aquí tenemos las tropas bajando de un avión de Kenya Air. Que el Señor los acompañe y los ayude a destruir a las bandas y a pacificar a Haití. Bueno, eso es una labor que ya se sabe de por demás que va a ser un poco compleja, complicada, pero qué bueno que llegó ese contingente a Haití, porque de alguna forma tenía que haber una intervención. Y gracias a, bueno, pues a ingentes esfuerzos liderados en parte por la República Dominicana, reclamando ante organismos internacionales la colaboración y la importancia de que Haití fuera intervenido y que se le prestara atención. Y qué bueno que ya hasta el presidente Biden está hablando de que más países deben sumarse a esa ola de ayuda y hay esperanza porque hay una comisión de transición, hay un nuevo primer ministro, se han designado nuevos funcionarios, ya llegaron los soldados de Kenia, por lo menos una parte, y muchos miran con escepticismo si lo que se está haciendo ahora podría ayudar a resolver la crisis de inseguridad, de destrucción que vive Haití. Pero por lo menos hay que intentarlo. Y todo intento que se haga será importante para ese país, que, como hemos dicho en innumerables ocasiones, merece una mejor suerte. No estar en manos de banda que todavía yo no entiendo la lógica de actuación, de destrucción, de asesinato, secuestro. Entonces, no sabemos esa lógica. Pero ojalá que sí, si el mundo se une y Haití está en la agenda internacional, pueden tener esperanza. Y también, sobre todo, que en el plano local, es decir, ellos mismos unifiquen criterios de reconstrucción, porque por más que se quiera ayudar de fuera, si de adentro no se acogen bien y no hay unificación de criterios, pues es muy difícil implementar cualquier método de recuperación. Pero vamos a esperar que las cosas marchen diferente, por lo menos a como han estado hasta ahora. A la República Dominicana es que más le conviene una pacificación de Haití y de que se elija un gobierno legítimo, que haya acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales, que Haití fluya la ayuda. Un país pacífico puede fluir la inversión extranjera, inclusive inversión dominicana, que ya la hay. Y un Haití recuperado, un Haití en crecimiento, nos quita presión migratoria. Y hasta quién quita que los haitianos decidan retornar, una parte de ellos retornar a su país. Esperemos que haya suerte porque ya hay el precedente del MINUSTAP, que eran 10.000 soldados, y eso fue un verdadero fracaso. Por otro lado, ayer el Ministerio de Economía emitió un informe de 8 páginas donde habla de 5 reformas estructurales. Y lo cito porque me gustó el lenguaje. Se me pareció al lenguaje del ministro de Economía cuando no era ministro de Economía. Él aborda la educación, el tema fiscal,
el seguridad social, la ley de trabajo, y en la parte fiscal, con un lenguaje lógicamente oficial, él coincide y habla del gasto y habla del ingreso, de la necesidad de un mayor ingreso, pero habla de la necesidad del gasto, incluso habla en un párrafo de la necesidad de refundir, de eliminar una serie de instituciones que era parte de las recomendaciones, pero pienso que está muy claro que en eso ya muchísimos economistas han hablado, que esto es un tema de gasto, pero es un tema también de ingreso. Así es, Ramón, esto está contenido en un balance económico preliminar de lo que ha sido el desempeño de este primer trimestre del año, del 2024. Y entonces, ante la inminente presentación, dice el Ministerio de Economía, de una reforma fiscal integral, la República Dominicana se encuentra en un momento decisivo para su futuro. Eso es verdad, y lo que se vaya a hacer tiene que hacerse bien y bien pensado. A mí lo que me preocupa de todo esto es que son tan grandes los retos y tanto los temas que se quieren tocar y transformar, que ponerse de acuerdo en todos ellos va a ser una labor difícil, y hay que hilar muy fino para ver cómo se van a armonizar todos esos criterios y ponerlos juntos, incluso aunque haya el consenso o aunque no se necesite un consenso de fuera. ¿Cómo plasmar todo eso en un proyecto que sea creíble y que sea aplicable? En un país donde sabemos que no se respetan las leyes, donde hay informes, estudios, y se comprometen a hacer ciertas cosas que finalmente no se hacen. Pero pareciera que estamos en un momento donde el presidente, cada vez que tiene la oportunidad, se la juega y dice que la República Dominicana requiere una transformación y que está dispuesto a asumir ese reto y que quiere hacerlo, y hacerlo con el apoyo de todos los sectores. Entonces, en esos puntos que toca el Ministerio de Economía, obvio, tú mencionas el tema de la educación, donde se insiste que es el reto más importante, y por la experiencia que hemos tenido después del otorgamiento del 4% a la educación, hemos visto que no es solamente un tema de recursos, sino de qué se va a hacer con esos recursos. ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde está la supervisión? ¿Dónde está el acompañamiento y la medición de todo lo que se hace, Ramón? No solamente que vengan las pruebas PISA y nos valoren el desempeño de los muchachos, sino que debe haber una logística interna y un plan integral dentro del Ministerio de Educación, donde todo se mida. Lo que no se mida, tú no sabes si está dando resultados. Despolitizar el Ministerio Entonces, de Educación. hay que ver el desempeño de los docentes, cómo funcionan las áreas administrativas, cómo lo que se está entregando al estudiante, cómo el estudiante lo recibe. Es decir, hay muchísimas formas que se han utilizado en otros países para mejorar la calidad educativa. Y eso no solamente es con recursos, sino con un buen diseño. También habla del sistema fiscal, ya eso tú lo mencionaste, también la distribución de la energía, el código de trabajo y ajustes salariales, y el tema de la seguridad social. Todos son temas sumamente sensibles que tienen un impacto. De hecho, la propia reforma fiscal solita, ella, impacta en todas esas áreas. Mira, por eso es que quizás frente a tantas reformas, en algún momento habrá que establecer prioridades, porque se corre riesgo que no se haga ninguna. Recordemos que en el cuatrenio que terminará en agosto, el presidente convocó al CES con 10 reformas y ninguna de ellas avanzó. Ellos hablan del sector eléctrico y reconocen, señores, este año el presupuesto contempla 1.500 millones de dólares como subsidio a las sedes, 1.3% del PIB, casi la tercera parte del déficit que tiene el gobierno proviene del sector eléctrico. No hacemos nada con más ingresos si usted tiene ese hoyo ahí, si no se aborda el tema de las pérdidas que han aumentado. Eso es una centrífuga que nada más demanda recursos y no se sostiene. Y ahí hay muchos cuestionamientos. Todavía no hay una explicación creíble. No decimos que falta de capacidad, pero el tema es que se mide siempre por los resultados. Es por los resultados que se mide la gestión. Y obviamente que pareciera que no se han hecho las inversiones necesarias en todo el sentido de la palabra para reducir las pérdidas, que sigue siendo el gran reto. Ese es el reto. Vamos a saber que las cosas funcionan cuando esas pérdidas se minimicen. ¿Y qué hay que hacer? No es solamente el tema de las redes, la colocación de medidores, sino también
tener personal capacitado que haga el trabajo y que sea creíble. Y perseguir a los que se roban la energía y hacer que la gente pague. Ahora, para que la gente pague, usted tiene que tener contadores. Y hubo momentos en los cuales no había contadores, no había cables. Yo no sé si eso ha mejorado, pero ese tema tiene que el gobierno abordarlo y trazarse un cronograma de disminución de pérdidas. Se logró en el pasado. En el pasado las pérdidas llegaron a un 40%. Ahora no, se dispararon, o 30 y pico por ciento. 28 creo, 27. Ahora, pero como quiera era alto, ¿eh? Como quiera era alto. Eso en los estándares mundiales las pérdidas andan por un 12, un 15%. Aquí es excesivo. La parte que me preocupa que ellos tratan, porque también usted no puede verlo esto desde el punto de vista no más del trabajador, sino de la empresa. Ellos hablan de reforma laboral y aumento de salario, y de la seguridad social y aumento de la contribución de los empresarios del gobierno. Entonces, una reforma fiscal no puede recargar a las empresas. Ramón, por eso no todas las empresas soportan pagar más seguridad social y pagar más salario. Bueno, por eso te decía que se habla ambiciosamente de varias reformas, pero es que si se hace solamente, tomando en cuenta una sola, en este caso la reforma fiscal, si se hace integral, ¿verdad? Ella solita impacta el mercado laboral sin que se haga más nada y a las empresas. Entonces, habrá que ver qué impacto tendrá eso para poder seguir, porque las empresas que no puedan asumir eso tendrán que mandar trabajadores a las calles. Y tú verás que si se hace todo así, a menos que haya realmente una convicción grande de que lo que se vaya a hacer es un compromiso de ambas partes muy bueno para todo el país, que no vamos a sacrificar, pero vamos a tener más garantías y que es necesario. Si eso se hace así, qué bueno, la labor es ciclópea, pero vamos a ver si eso se logra. Ojalá se logre, porque si no, yo me imagino mucha protesta y mucho cierre y mucha gente inconforme. Vamos a ver cómo se armonizan todos esos criterios, que se haga un ejercicio de sinceridad y de justicia. Es decir, porque hay sectores que aparentemente son intocables, y que tienen sus representantes, pero la inmensa mayoría no tiene ese interlocutor a la hora de tomar esas decisiones. La clase media no tenemos. No. Por otro lado, a mí me llama la atención que algunos periódicos titulan, y lo voy a tratar brevemente: Senado aprueba en primera lectura, obviando la lectura del Código Penal, eliminando las 3 causales. Pero eso ha tenido 80.000 lecturas. Qué bueno que lo aprueben. Ojalá salgamos de ese Código Penal y que las 3 causales vayan en otra ley, pero eso se ha leído, se ha estudiado. Si hay una cosa que se ha estudiado en este país, es el Código Penal. Ramón, pero mira, sería una irresponsabilidad de los legisladores aprobar algo que no se lea, porque si va y no es el mismo, y hemos tenido la experiencia en el pasado de que se cree que se está aprobando una cosa y resulta que es otra. Aquí se es muy travieso y se cambian cositas y palabritas y detalles, y yo estoy de acuerdo en que se debe leer. Ayer se conoció y se aprobó en primera lectura, pero luego, qué bueno que el presidente del Senado designó una comisión y ahí incluyó a algunos de los que se quejaron. Unos se marcharon, que no estaban de acuerdo con la forma en que se hizo. Aunque la comisión debió ser antes. Entonces, bueno, pero enmendaron la plana. La enmendaron porque fueron 20 los legisladores quienes decidieron que no era necesario leer previamente el proyecto. No sé si por vagancia o porque lo dieron por un hecho, pero pueden cambiar cualquier cosa y lo hemos visto, Ramón. A veces hasta una coma que se cambie le cambia el sentido de interpretación a un artículo o algún párrafo. Entonces, los senadores de la Fuerza del Pueblo y del PLD, Bautista Rojas Gómez, Iván Lorenzo, de Elías Piña, rechazaron. Pero luego que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, designó una comisión para estudiar, no puso un plazo fijo, dejando abierta la extensión para posibles modificaciones a realizarse con mira a la próxima legislatura programada para el 16 de agosto. Entonces ahí incluyó a Santiago Zorrilla como presidente, a Dionis Sánchez, a José del Castillo, Iván Lorenzo, Antonio Taveras, Franklin Romero, Virgilio Sedano, Pedro Catrén, Ramón Rogelio Genao y Lía Díaz de Díaz, que serán los encargados de redactar un documento
de estudio, un informe del proyecto que ya es conocido, y dice Rogelio Genao que con esto pues se intenta solucionar unos 100 años de retraso que afectan a la República Dominicana, agregando más de 400 artículos que garantizarían la tipificación de los delitos y actos criminales que ahora no están tipificados ni aclarados. Mira, un tema sumamente rápido. El pasado viernes que tú no estabas, yo comenté que el gobierno había sometido una modificación a la ley sobre trata de inmigrantes que data del 2003. Hace 22 meses el gobierno había sometido una que le cayó el país entero, porque establecía que toda persona víctima de la trata había que darle albergue, trabajo, documentación, y que además se creaba un impuesto a las empresas y a las personas físicas para subsidiar eso. El Poder Ejecutivo no le quedó de otra que retirar el proyecto. Ayer hablábamos de la ley de trata, del informe de trata de los Estados Unidos, y ellos pidieron al gobierno dominicano enmendar la ley contra la trata para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude y la coerción en los delitos de trata con fines sexuales a víctimas menores de 18 años. Yo decía en ese comentario el viernes, ojo pelado con el proyecto, pero qué bueno, me lo enviaron en el día de ayer el proyecto, y el proyecto lo único que hace es que modifica un artículo, el artículo 3 que está aquí, y justamente incluye lo que piden los Estados Unidos. Es decir, que en el caso de la trata de menores, aunque no haya maltrato, violación, etcétera, ese menor cae dentro del marco que establece una ley del año 2013. Así que no hay temores con esto. Bueno, por otro lado, les invito a ver el prestigioso periódico Hoy, que en el día de hoy, en esta fecha, tiene una serie de trabajos muy interesantes para los que llevan anotaciones y ven cómo va el tema del Ministerio Público y de la Justicia. Hace un recuento, Ramón y amables televidentes, de cuánto se ha rescatado de casos de corrupción, cuánto dinero. Y hay una suma interesante, unos 6.000 millones de pesos, o no recuerdo ahora mismo el dato, lo estaba buscando, pero en la versión digital se va actualizando y a veces las noticias se van para abajo y no se encuentran tan rápidamente. Así como otros datos muy interesantes del Ministerio Público con relación a los temas de corrupción. Esto no tenía precedente en la República Dominicana y ahí hay datos, señores, contundentes de cómo un ministro puede distraer el pago irregular de más de 20.000 millones de pesos, un solo ministro. Y de cómo un empresario privado puede distraer millones y paga una cantidad y sale libre y feliz exhibiéndose y saliendo en revistas sociales y en Romana y en Punta Cana y aquí. Esa es la parte negativa. Señores, finalmente, y eso lo dicen ellos como disuasión, el expresidente de Honduras, Juan Carlos Hernández, presidente por 2 periodos, tan pronto terminó, se lo llevaron a Estados Unidos, fue condenado y la Fiscalía de Nueva York pide cadena perpetua. Y dicen ellos como disuasión. Para que todos los presidentes latinoamericanos sepan que no están exentos de si caen en apoyo al narcotráfico y en lo que cayó Hernández, son pasibles de una cosa tan terrible como una cadena perpetua en una cárcel norteamericana. Bueno, Ramón, las acusaciones justamente son de narcotráfico y por el uso de armas para proteger negocios criminales. No es el primer presidente ni familia de presidente de América Latina en los últimos 30 años que cae preso o que cae acusado de temas de narcotráfico. A veces le dan 4 millones, hemos visto, de dólares, qué sé yo cuánto, pero ya un entramado que viene del mismo gobierno de apoyo al narcotráfico, tiene que ser ejemplarizante la sanción, porque es como para que se piense bien y no se haga. Y no se haga. La droga y el narco es una desgracia para la humanidad. Y hay millones de familias en el mundo viviendo la desgracia de ver a sus familiares destruirse por el tema de las drogas. Es decir, que este es un crimen que no se puede realmente dejar pasar y que se debe castigar a su máxima expresión. Vamos a la entrevista, no se la pierde, con el doctor Juan Yadó, consultor y especialista. Digo especialista porque hubo una invitada que dijo, yo no soy experta, experto es fulano, especialista es como los médicos, que son especialistas en... Entonces,
Juan Yadó es quizás el dominicano con mayor experiencia y un dilatado ejercicio como consultor en el área del turismo.